Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo con mucho gusto el día de hoy, martes 13 de agosto del año 2013. Hoy les estaré informando que la Procuraduría General de la República rechaza una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por víctimas de explosión en Pemex. Además, estaremos viendo que la Defensoría de Lima del Pueblo de Perú se capacita en lenguaje de señas. En asuntos internacionales veremos que Naciones Unidas expresa su preocupación por la proliferación de discursos de odio en Internet. Estoy más en unos instantes, quédese con nosotros. Vamos directo a nuestra información a nivel nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó que a 1 año y 4 meses del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, este delito permanezca impune. Mediante un comunicado, el organismo dijo ver con especial preocupación el alto índice de impunidad de más del 90% de los crímenes, como lo demuestra el hecho de que fue revocada la sentencia de 38 años y 2 meses de prisión dictada a Jorge Antonio Hernández Silva, presunto asesino de la comunicadora, con lo cual este sujeto obtuvo su libertad. Por estas razones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado para acabar con la impunidad y hacer realidad la justicia y erradicar las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación. Asimismo, exigió a las autoridades federales que actúen de manera pronta y expedita con el propósito de evitar que se sigan cometiendo este tipo de agresiones. A través de los recursos del Subsemun y como parte de un convenio institucional que se firmó entre el Ayuntamiento de Rosarito y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, el día de ayer lunes comenzaron las capacitaciones en materia de derechos humanos para 30 policías municipales. De tal forma serán un total de 180 horas con un promedio de 6 horas diarias en las aulas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Rosarito, las que se trabajarán por parte de personal capacitado de la Procuraduría de Derechos Humanos con los elementos policíacos. Cabe destacar que entre los temas que se tocarán durante este curso se encuentran los modelos de prevención de la violencia, grupos de mayor vulnerabilidad, atención y prevención de la violencia familiar y de género, cultura de la legalidad, cultura de la paz e instrumentos de mediación. Cintia García Cardoso, visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, hizo una visita a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad. Esto lo hizo con el fin de conocer los procedimientos en relación a los detenidos y que no se vulneren sus derechos. La funcionaria fue atendida por el titular de la Dirección de Tránsito y Policía Vial, Mauricio Ordaz Flores, y el equipo jurídico de esa institución. Vale la pena señalar que la visitadora de la comisión hizo un recorrido por las diversas áreas de la corporación como la barandilla. Por su parte, Ordaz Flores, quien la atendió, explicó el procedimiento de los arrestos y luego se le mostró el correcto funcionamiento de monitoreo permanente con señal en vivo vía internet de las celdas municipales. Finalmente, se afirmó que resulta importante la vinculación que mantengan ambas partes en aras de poder atender, analizar, dirimir y solucionar los asuntos relacionados con la seguridad y trato de los derechos de los asegurados. Con el objetivo de que integrantes de la comunidad indígena conozcan y defiendan sus derechos, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla incrementó sus labores de capacitación y difusión, de tal forma que 905 personas han resultado beneficiadas. Como parte de esta labor, el presidente del organismo derecho humanista, Adolfo López Vadillo, destacó que este trabajo preventivo consistió en difundir los derechos humanos de las personas indígenas, la trata de personas, seguridad jurídica, cultura de la legalidad, salud,
medicina e interculturalidad, protección internacional y regional de los derechos humanos, así como equidad de género para las mujeres indígenas. Aunado a esto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla elaboró una cartilla denominada Derechos y Deberes de las Personas Integrantes de los Pueblos y Comunidades Indígenas, para afianzar de esta forma el conocimiento sobre protección, defensa, promoción y difusión de los derechos humanos. De enero a mayo de este año 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha recibido 623 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de las personas jóvenes. A través de un comunicado de prensa, el organismo advierte que el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, PDHDF, enfatiza que el acceso a la educación, en la participación política efectiva y con poder, el acceso al mercado laboral con dignidad y a la vivienda para alcanzar mejores niveles de madurez y autonomía son cada vez más complejos. Cabe señalar que el sistema de seguridad y justicia, según el informe de la Comisión, sigue impregnado de representaciones sociales que a los jóvenes les conciben como potenciales delincuentes y sus acciones se ven orientadas, muchas de las veces, a criminalizarlos. Por estas razones, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que se suma a la recomendación de la Asamblea General de Naciones Unidas de garantizar la participación de las juventudes en la toma de decisiones políticas públicas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó la negativa de la Procuraduría General de la República, PGR, de aceptar una recomendación relacionada con errores cometidos en la entrega de cadáveres tras la explosión en la Torre V2 del Complejo Administrativo de Petróleos Mexicanos el pasado 31 de enero, el cual dejó lamentablemente 37 víctimas. Mediante un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos recordó que la recomendación que fue emitida a la PGR fue por la responsabilidad en que incurrieron algunos servidores públicos por una serie de omisiones y falta de coordinación al entregar los restos de dos de las víctimas, uno de los cuales era el de la señora María de la Cruz Canales, de 48 años, quien fue entregada por equivocación a otra familia que cremó su cuerpo. El Ayuntamiento de Amanalco recibe una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México luego de que un hombre se quitó la vida en las galeras municipales tras ser detenido por elementos de la Policía Municipal, quienes lo aseguraron con lujos de violencia luego de que discutió con la dueña de un automóvil estacionado al que le causó diversos daños. La Comisión de Derechos Humanos recomendó a este municipio del Estado de México iniciar un procedimiento administrativo disciplinario con el objetivo de investigar y sancionar la conducta de varios elementos policíacos y así la custodia de este agraviado, así como la del oficial mediador, conciliador y calificador. De igual manera, la CODEM solicitó realizar las gestiones que sean necesarias para contar con un médico que certifique el estado de salud de cualquier detenido, además de que deberá asignar al menos a 2 oficiales que brinden la vigilancia y custodia necesaria a las personas que ingresan a las galeras. Con la finalidad de que más empresas mexicanas tengan la oportunidad de vender sus productos para el abastecimiento de suministros internacionales a la Organización de Naciones Unidas, el día de ayer lunes se firmó un convenio de colaboración entre la Agencia Internacional para el Desarrollo, AMEXIT, ProMéxico y UNICEF. A través de este convenio que se vinculará hacia la juventud emprendedora de nuestro país, se hará con el objetivo de poder tener más oportunidades en el mundo de los negocios. Asimismo, se brindará acompañamiento y asesoría en las gestiones de manera que se multipliquen sus oportunidades de éxito. Con este acuerdo que se firmó ayer, se busca establecer las bases de cooperación para el desarrollo de un proyecto de reclutamiento de proveedores potenciales para los programas regulares de emergencia que UNICEF tiene a nivel global.
Bien, esto es todo a materia de derechos humanos a nivel nacional. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez y su sección Derechos Humanos en la Web. ¿Sabes por qué es importante para la sociedad en general el trabajo de las y los defensores de derechos humanos? Es porque sin ellas y ellos muchas injusticias quedarían sin conocerse. Ellos dan voz a quienes no son escuchados, vigilan que se cumplan los derechos humanos, promueven el Estado de Derecho y defienden los derechos de las víctimas. El día de hoy, en Derechos Humanos en la Web, te compartimos algunos datos sobre la campaña de la ONU denominada Declárate, que promueve la defensa de quienes defienden los derechos humanos. Así podrás involucrarte y ayudar a que más personas vean el video promocional y se declaren a favor de las defensoras y de los defensores de los derechos humanos. Yo me declaro defensor de quienes no defienden. Tú también hazlo. Entra a www.yomedeclaro.org y comparte este video con tantas personas sea posible. Vamos a verlo. Imagina esto, si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender, y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos, gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores, porque al proteger a las víctimas, exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Entre más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos, enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, policías, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan porque todas las personas tengamos los mismos derechos. Si las y los defensores de derechos humanos tienen que defenderse a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag Yo Me Declaro y menciona @informatv_DHNet. Nos vemos en la próxima emisión de Derechos Humanos en la Web. Es momento de que conozcamos lo más importante de derechos humanos a nivel Iberoamérica. El jefe de la Oficina Defensorial de Lima Sur, Percy Tapia Vargas, exhortó a los alcaldes de Lurín, Pachacamac, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo a cumplir con el desarrollo de las sesiones de los comités distritales de seguridad ciudadana, conocidos como CODISEC. Esto con el fin de adoptar las medidas que permitan combatir adecuadamente los principales problemas de inseguridad. El funcionario destacó que los alcaldes de dichas circunscripciones, en su calidad de presidentes del CODISEC,
deben sesionar por lo menos una vez cada 2 meses, esto de acuerdo con las nuevas disposiciones contenidas en la ley de aquel país. En tal sentido, afirmó que una adecuada y efectiva política local de seguridad ciudadana exige que los integrantes de los comités establezcan y prioricen por consenso qué problemas demandan una atención urgente, cuáles deben ser las estrategias y las metas que se deben alcanzar, así como los indicadores que muestren los avances obtenidos. La Federación Internacional de Derechos Humanos, la FIDH, solicitó a la Corte Constitucional de Guatemala reconsiderar la anulación de la condena de 50 años por genocidio y 30 por lesa humanidad contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt el pasado 10 de mayo. En días pasados, la FIDH, integrada por 178 organizaciones de derechos humanos de los 5 continentes, presentó en ese país centroamericano el informe Genocidio en Guatemala, Ríos Montt culpable, basado en las 2 misiones de observación que realizó durante el juicio celebrado entre marzo y mayo de este año. Por su parte, la FIDH afirmó que la anulación de la condena emitida por la jueza del Tribunal Mayor Riesgo, Yasmín Barrios, representa una flagrante violación del derecho a la verdad, la justicia y un atentado contra las víctimas de crímenes internacionales. En cumplimiento a la Ley General de la Persona con Discapacidad del Perú, la Defensoría del Pueblo de Lima inició un curso de capacitación para el uso de lengua de señas dirigido a sus comisionados y comisionadas. En este primer curso participan 10 comisionados y tiene una duración de 2 meses. Con posterioridad a esto se continuará este programa del curso en niveles más avanzados. El objetivo de este curso es poder capacitar progresivamente a todos los trabajadores de esta institución para así facilitar la comunicación con las más de 532,000 personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva en ese país. En ese sentido, el defensor del pueblo de Perú, Eduardo Vega, sostuvo que este módulo básico del primer curso de capacitación en lengua de señas facilitará la atención de consultas y quejas que realiza la Defensoría del Pueblo. Con motivo del Día Internacional de la Juventud, celebrado el día de ayer, 12 de agosto, 3 agencias de Naciones Unidas, en conjunto con la Organización Iberoamericana de la Juventud, iniciaron ayer en Montevideo, Uruguay, un proceso de consultas para la elaboración de la Agenda de Desarrollo y Población Juvenil. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de la Población de Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina participan en esta iniciativa Juventud con Voz, la cual recopilará las inquietudes, opiniones y propuestas de las y los jóvenes hasta noviembre de este año 2013. Esto será a través de foros virtuales de consulta. Cabe destacar que la intención de esta agenda es que estas ideas sean discutidas, analizadas y adoptadas por gobernantes, líderes políticos y organismos multilaterales. Las y los jóvenes latinoamericanos pueden participar en las consultas en el sitio www.juventudconvoz.org. Bien, es momento de hacer una breve pausa, no se despegue de su pantalla, que tenemos más información regresando. De que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos, pero esta vez a nivel internacional. Le informo que el día de ayer lunes, el secretario general de Naciones Unidas señaló que si bien las y los jóvenes constituyen más del 10% de los migrantes internacionales, se sabe muy poco de su lucha y de sus experiencias. En su mensaje con motivo del Día Internacional de la Juventud, que este año se centra en la migración juvenil, Ban Ki-moon indicó que son muchas las causas que impulsan a este grupo de población a abandonar sus países. También recordó que algunos
huyen de la persecución y otros de las dificultades económicas, y que tanto en el tránsito como en su destino final, muchos jóvenes afrontan racismo, xenofobia, discriminación y violaciones de los derechos humanos. El titular de Naciones Unidas alentó a los Estados miembros, a las organizaciones dirigidas por jóvenes y a otros interesados a promover los derechos de las y los jóvenes migrantes y a aprovechar al máximo el potencial de desarrollo que ofrece la migración juvenil. La misión integrada de Naciones Unidas en Mali, la MINUSMA, dio a conocer que desde este fin de semana asiste a las autoridades electorales de ese país por la celebración de la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Con la intención de acelerar este proceso, la MINUSMA se encuentra transportando por vía aérea las planillas con los resultados desde las áreas donde se encuentran desplegadas sus fuerzas, en Gao, en Timbuktu y Kidal. Durante esta jornada electoral, el representante de Naciones Unidas para ese país, Bert Koenders, visitó Kidal acompañado por observadores de la Unión Europea, la Unión Africana y de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, ECOWAS. El enviado también estuvo en Mopti y Bamako. El día de ayer por la tarde dio inicio en Montevideo la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica de Naciones Unidas para esa región. La agenda de esta reunión tiene dos ejes centrales: la igualdad y el enfoque de derechos, y aborda también el seguimiento al programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo, Egipto, en el año de 1994. Además, se discutirán los derechos y necesidades de las niñas, niños y jóvenes, los derechos reproductivos y sexuales, la migración internacional, los pueblos indígenas y personas afrodescendientes. Al término de esta reunión, que se llevará a cabo el día 15 de agosto, las y los delegados adoptarán una serie de acuerdos sobre los temas que son prioritarios. Las agencias de Naciones Unidas en Sudán trabajan en coordinación con el gobierno de ese país y con otros organismos humanitarios en la asistencia a los cerca de 150,000 damnificados por las inundaciones que se registraron en 8 estados del país durante la primera semana de este mes de agosto. Según las previsiones meteorológicas, estas lluvias torrenciales continuarán en los próximos días, con lo que aumentará la cantidad de población que sea siniestrada. Por su parte, Naciones Unidas indicó que es prematuro aún determinar los daños que se han causado por estas tormentas, aunque dijo los cálculos preliminares estiman que al menos 26,000 casas ya fueron destruidas. Por el momento indicó que las necesidades más urgentes incluyen alimentos, albergue, agua, servicios sanitarios, de higiene y de salud. Naciones Unidas y sus socios ya han empezado a repartir tiendas de campaña, sábanas plásticas, agua, cubos, mosquiteros, además de establecer clínicas móviles. Este lunes, la alta comisionada de adjunta de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la prolongación de discursos de odio racial tanto en Internet como en las redes sociales. Durante su participación en Ginebra, Suiza, en la reunión del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, Flavia Pansieri consideró que ese problema se basa en la falta de una definición universal de lo que constituye un discurso de odio. En ese sentido, llamó al comité a examinar y lograr medidas concretas para reducir la discriminación y los actos de barbarie perpetrados contra las personas albinas. Indicó que estas personas con albinismo ya han sido desmembradas vivas y que ha habido secuestros en 15 países africanos por su color de piel y por ser ellos considerados menos humanos que el resto de la población. El secretario general de Naciones Unidas anunció el día de ayer el nombramiento de Peter de Klerk
de los Países Bajos como nuevo coordinador residente del Organismo Mundial en Haití. Además, de Klerk coordinará el trabajo humanitario y fungirá como subtitular de la misión de estabilización de Naciones Unidas en ese país, la MINUSTAH. De Klerk sucederá en el cargo a Nigel Fisher de Canadá, a quien Ban Ki-moon agradeció su servicio en Haití. Este nuevo coordinador residente es actualmente el principal asesor del representante de Naciones Unidas en Somalia. Por su parte, el titular de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó que de Klerk aportará a este puesto una experiencia sólida en la gestión de procesos políticos, desarrollo del sector de seguridad, así como de administración de operación de emergencia. El representante especial adjunto de Naciones Unidas para Irak repudió la cadena de atentados con explosivos cometidos en mercados y plazas de Bagdad, así como en otras partes de ese país, durante el último día del mes sagrado del Ramadán. Según la prensa, los ataques coordinados dejaron al menos 60 muertos y más de 200 heridos, la mayoría en barrios chiitas. Georgi Futzin afirmó que la matanza en este país refleja el carácter inhumano de los responsables. Además de esto, el funcionario de Naciones Unidas urgió a todos los iraquíes a unirse para poder poner fin a la violencia que busca dividir a ese país. Bien, de esta forma terminamos con nuestras noticias de Derecho Humanistas. Yo soy Lea Montañez y agradezco que haya estado con nosotros un día más. Le recuerdo que puede visitarnos en Facebook como InformaTV y nos puede seguir en Twitter como @InformaTV_DHNet. Nos vemos mañana con más información. Hasta entonces.